Bienvenidos a este desayuno para los negocios organizado por el Colegio de Gestores Administrativos de Madrid, CEPIME y The Objective. Mi nombre es Álvaro Nieto, soy el director de The Objective. Como habrán percibido, no está con nosotros la presidenta de las Islas Baleares, Marga Proens, por un problema de salud. Tiene una gripe bastante intensa y no ha podido desplazarse hoy a la capital. Le pedimos disculpas en su nombre y con posterioridad les leeré un pequeño mensaje que nos ha trasladado. Pero vamos a empezar el acto de hoy con una pequeña entrega de un premio. Invito a subir al estrado al presidente del Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos de España, don Fernando Santiago. También presidente, por supuesto, del Colegio de Gestores Administrativos de Madrid, que le va a entregar un premio a David Ramírez, que es un estudiante de la Universidad Rey Juan Carlos, que viene en representación de un equipo que ha ganado el Hackathon, patrocinado por los gestores administrativos de España. Así que, por favor, si puede subir Daniel Ramírez a recoger el premio. Gracias. Bueno. Como alguien se ha equivocado de libros, él no se ha dado cuenta, pero yo sí. ¿Dónde está Ariel? Vamos a improvisar, saca los 3 que llevas en el maletín, que son los que había que haberle dado. Así que ha salido ganando porque en lugar de llevarse 3, se lleva 5. Se lleva 5. Bueno, vaya premio más contundente este. Esto es un premio que alimenta, de peso. Presidente, ¿qué libros son? Estos son unos mementos de Francis Lefebvre de social y de fiscal, y estos son unas normativas tributarias fiscal y de extranjería que tenemos editados los gestores administrativos con Francis Lefebvre. El motivo del error es muy sencillo. El envío llegó mal el viernes y se devolvió. Y cuando se ha avisado que tenían que traer, como no los han debido encontrar, han traído esto pensando esto. Menos mal que a mí me habían llegado aparte unos que estaban bien y me lo he olido. Así que... Pues muy bien. Muchas gracias, Daniel. Bueno, presidente, llamamos también... ¿Dónde me siento yo? Pues donde quieras, ahí o aquí está bien. Perfecto. Y vamos a llamar también a Gerardo Cuerva, el presidente de la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa, CEPIME, por favor. Bienvenido. Buenos días. Sí. Bueno, como les decía, la señora Marga Proens no ha podido estar hoy aquí con nosotros. Nos ha trasladado el siguiente mensaje que paso a leerles. Lamento no poder acompañarles hoy por motivos de salud en este desayuno para los negocios. Quería, de todos modos, agradecer la invitación y el interés por la actualidad política y económica de una comunidad pequeña, pero abierta y dinámica, como las Islas Baleares. Una comunidad que a cierre de 2024 lideró el crecimiento económico de España, la creación de ocupación y el aumento de nuevos autónomos, todo ello gracias al esfuerzo de nuestro tejido empresarial y económico, con el apoyo desde hace más de 1 año y medio del Govern que tengo el honor de presidir y que está apostando por medidas de apoyo a nuestros emprendedores y empresas basadas en las rebajas de impuestos, en la simplificación administrativa y en la reducción de la burocracia, al tiempo que afrontamos con valentía retos de gran magnitud como la transformación de nuestro modelo económico hacia la sostenibilidad y el bienestar o el complejo desafío de la vivienda. Me habría gustado poder compartir con detalle todo lo que estamos haciendo y, de hecho, espero tener en las próximas fechas la ocasión de hacerlo. Lamentar una vez más no poder asistir hoy a esta cita con todos ustedes. Muchísimas gracias. Bueno, este es el mensaje de la señora Marga Proens, que por supuesto que esperamos aquí en una fecha posterior. Y lo que vamos a hacer, si les parece bien, es aprovechar que tenemos hoy a estos dos auténticos pesos pesados que también nos van a contar
cosas muy interesantes, yo creo, sobre economía, sobre negocios, sobre emprendimiento y empresas. Vamos a hacer una especie de coloquio con ellos y les invito a todos ustedes a que con posterioridad también nos puedan hacer llegar sus preguntas e intervenciones. Si les parece bien, vamos a comenzar. Y yo querría quizás empezar, Gerardo, por lo más obvio o lo más próximo, que es estas elecciones que se han celebrado, que se han convocado en CEPIME. Toca renovar tu liderazgo y tienes una candidatura alternativa que estos días, bueno, está muy de actualidad porque han salido algunas noticias al respecto. Me gustaría saber cómo afrontas este proceso electoral. Bueno, permíteme, Álvaro, antes de empezar, para daros los buenos días. Muchísimas gracias por dedicarle parte de vuestro tiempo, de vuestro preciado tiempo, a estar con nosotros hoy, a Diogepti por el desayuno que realiza al Colegio de Gestores Administrativos, al Consejo General, en este caso el Colegio de Gestores Administrativos de Madrid. Muchísimas gracias por esta oportunidad de compartir con vosotros un rato de la visión de cualquier aspecto, en este caso me pregunta, de las nuevas elecciones y, por supuesto, la pronta recuperación de la presidenta, como no puede ser de otra manera, que se recupere pronto y la tengamos entre nosotros cuanto antes. Una preguntita fácil para empezar, ¿eh? Una cosa sencilla, una contestación de 30 segundos que no tiene... Pues, no, tenemos hasta las 11. Si no. Espera que luego yo voy a pedir réplica. No, yo creo que aquí en este caso seguro que con la intervención de muchos de vosotros y nosotros pues le iremos dando forma. Me pregunta sobre un proceso que es el proceso electoral que se abre en la organización. Cada 4 años elegimos nuestro órgano de gobierno y en este caso yo creo que unas elecciones solo pueden ser sinónimo o deben ser solo sinónimo de madurez democrática en una organización. Creo que nosotros, en este caso CEPIME, tiene que ver unas elecciones como se van a hacer ahora como el mayor exponente de la democracia en el seno de nuestra propia organización y demostrar la madurez. Por eso, yo decía en alguna entrevista que he tenido esta semana, y estamos a lunes, de alguna manera le pido a todos aquellos que formamos parte de ese proceso electoral que saquemos lo mejor de nosotros en el sentido de responsabilidad, en el sentido de que la organización lo único que puede sacar de un proceso electoral es, si cabe, pues ser más importante, más representativa y de forma ordinaria, de alguna manera tener el proceso electoral. Así que yo creo que conciliación, en algún caso, en algún momento, responsabilidad y que sea el proceso democrático lo más limpio, transparente posible y que el devenir y el futuro de la organización pues lo decidan, como no puede ser de otra manera, sus miembros en este contexto. Ahora ya podemos luego de alguna manera introducirnos en qué pensamos o qué pienso yo de la organización en este pasado, en el presente o en el futuro de la organización. Pero en el proceso electoral, máxima responsabilidad, porque creo que lo que no tiene ningún sentido, la velocidad de alguna manera o la forma que se está produciendo el incipiente proceso electoral que estamos arrancando, que ni siquiera hemos culminado, por supuesto, con una fractura, digamos, con una ruptura, con un estallido dentro de la propia organización, que nada más lejos de la voluntad que tienen que tener unas elecciones y un proceso electoral en nuestra organización. Fernando, no sé cómo ves ese proceso. Pues por eso decía que yo quería la réplica. Mira, yo además hablo, y lo digo muchas veces, desde la libertad de que creo que soy el único que no le ha dicho que sí en alguna junta general a Gerardo. Todavía me acuerdo de la cara boca abierta después de venir con unanimidades cuando llegamos los gestores administrativos y dijimos que no votábamos la aprobación de unas cuentas un año. Y por lo tanto, bajo esa libertad, sigo diciendo las cosas. Siempre he dicho que cuando uno felicita no es bueno, ni cuando critica es malo, simplemente se hace por colaborar. Pero yo, en este proceso, donde ya hemos manifestado que vamos a apoyar a Gerardo, que venía ya de antes ese manifiesto de nuestro apoyo, porque habíamos visto que, bueno, tú en un momento determinado opinas, haces una crítica y ves cómo esa dirección coge esa crítica
la analiza, una parte te dice que no y otra parte dice, pues puedes tener razón, e intenta hacer los cambios. Eso es importante. Y no significa que haya ruptura. Ahora sí que hay una cierta ruptura, es verdad. Pero yo tengo que decir que esa ruptura no ha venido de la presidencia de CEPIME. En una organización como es la COE, en la que estamos muchos empresarios y muchas organizaciones de empresarios, y ahí estamos los gestores administrativos, que también tenemos nuestra asociación de empresarios porque damos trabajo y porque, por lo tanto, estamos en ello. Una organización como la COE es una macroorganización, es la organización de las empresas de este país, ¿sí? Pero es que en este país hay empresas que son, yo las clasifico así, del IBEX. Hay grandes empresas. Y luego están las pequeñas, las medianas, incluso las micro y los autónomos. Y ahí están los presidentes de todas esas organizaciones. Entonces, que de repente oigas o te digan que es que como no se sigue el discurso de la patronal, de la gran patronal, que no puedes continuar, pues me asombra, porque por esa razón yo no podría seguir de presidente de los gestores. Pero ni podrían seguir los de Agrama, ni podría seguir ninguna organización. Porque ¿qué pasa con los intereses particulares que se producen dentro de los generales? Porque los empresarios, evidentemente, tenemos unos intereses, pero dentro de los empresarios también existe conflicto, porque los autónomos trabajan en muchas ocasiones para las medianas y para las grandes empresas. Las pymes casi todas trabajan para las grandes empresas, salvo aquellas que tienen trabajo con el público. Entonces, si solo hay una voz, si además todos los que representan a las organizaciones que las tienen como inferiores, que las llamamos superiores, porque a la COE la nombran las organizaciones que están allí, que a su vez los que están allí son nombrados por los submiembros. Si todos tenemos que ir una sola voz, entonces ¿qué va a pasar? ¿Vamos a todo amén? O sea, vamos a estar como ocurre en los partidos políticos en muchas ocasiones, que se siguen unas directrices aún no estando de acuerdo. Yo creo que la crítica es sana, yo creo que la libertad, no solo la empresarial o la libertad de los trabajadores y la libertad de expresión, la libertad en términos generales es buena, es sana y que se digan las cosas. Y que por lo tanto que en un momento determinado haya salido un presidente de CEPIME, como salió, fue en el mes de mayo o junio, con un manifiesto que al gobierno no le gustó nada, pero que nos gustó a todos los empresarios, fue bueno, fue sano y lo que tenía que haber hecho en ese momento. Quien era criticado por ese manifiesto es haber hecho lo mismo que hizo el presidente de CEPIME cuando los gestores administrativos le criticamos. Haber hecho un poquito de análisis y de autocrítica, haber dicho, mira, en esto no estoy de acuerdo, o en esto sí, pero en alguna cosa, porque en alguna cosa no nos habríamos equivocado los que representábamos a las organizaciones que estaban dentro de CEPIME, en lo que se decía. Y a la prueba me remito. A la prueba me repito, cada vez hay más empresas en concurso de acreedores, cada vez están desapareciendo más empresas, cada vez nos va peor y cada vez tiene mayor influencia, que por cierto está aquí Javier, que ha hecho un informe, Javier Santa Cruz, que ha hecho un informe maravilloso, cada vez tiene más influencia el sector público en la propia empresa privada, porque los datos macroeconómicos de crecimiento que se están dando, que yo ya digo aquí en público que son falsos, no porque en sí no sean verdaderos, sino porque no reflejan la realidad cotidiana de las empresas, son por inyección pública, como le está pasando a los medios de comunicación, etcétera, etcétera. Pero es que si sigo hablando, llego hasta las cosas. No, pero podemos continuar yo creo que por esta línea, Fernando, porque decía ahora Fernando que una cosa es el IBEX y otra cosa es la empresa normal, la más común en España, que es precisamente la pequeña y la mediana. El gobierno, el presidente, en los últimos meses ha hablado de que España va como un cohete, la economía española va como un cohete, pero claro, la realidad me temo que choca con ese planteamiento. La realidad de las empresas pequeñas y medianas, ¿no, Gerardo? O sea, ¿cómo ves tú esa dualidad? Es decir, ¿es posible que esté pasando que el IBEX vaya muy bien, pero las pymes, sin embargo, no vayan tan bien, ¿no? Bueno, yo creo que cometeríamos un error si sometiéramos a la sociedad, en este caso, a elegir entre la dicotomía, o plantearle la dicotomía entre la elección de la grande, de la gran compañía, la gran empresa o la pequeña empresa. En este país el 99,8% de las empresas son pymes o micropymes. ¿Cuánto has dicho? El 99,8%. Realmente es una base del tejido productivo español. Al igual que el resto de Europa, pero en este caso tenemos un gap en tamaño, en el número de empleados en España es menor que la media europea, pero creo que sería un error someter a la dicotomía
a esa dicotomía de la sociedad de elegir entre la grande y la pequeña. Esto es un problema de creer o no creer en la empresa. Y en ese sentido, creo que algún vicepresidente del Gobierno de España que intentaba convencerme de que los pequeños son muy buenos y las grandes son muy malas. Y yo le decía, vicepresidente, esto no es un problema de grande o pequeño, esto es un problema de creer o no creer en la empresa. Por tanto, esto es un problema de creer en la economía de libre mercado, en la libertad empresarial o no creer en la libertad empresarial. Y yo creo que ese es el verdadero problema de este país. Y ahora, desgraciadamente, con medidas intervencionistas que se están produciendo por parte del Gobierno de España, se está sometiendo de alguna manera a esa libertad empresarial. Ese manifiesto que hacíais vosotros, que hacía referencia a Fernando, es un documento muy meditado. Es un documento que nace en las bases de CEPIME, que no es una imposición, una iluminación del presidente de CEPIME ni de los vicepresidentes, ni siquiera de su comité ejecutivo, sino nace de la demanda del mundo empresarial español en esa desafección de qué estamos haciendo las organizaciones empresariales ante el constante atropello con diferentes medidas a nuestra actividad. Y de ahí se crea ese documento, y ese documento lo trabaja la Junta Directiva, lo trabaja el Comité Ejecutivo, lo trabajan los propios vicepresidentes, y sale ese texto que probablemente sea duro, pero un texto meditado en un momento en el que las decisiones que se estaban tomando por parte del Gobierno eran lesivas para aquellos que realizamos la actividad empresarial. Por tanto, esa parte dejémosla donde está y no sometamos, como yo le digo en este caso, a esa parte del Gobierno, que no se trata de grande o pequeño, sino se trata de creer o no creer en el mundo empresarial. Y con respecto a los datos, efectivamente, la macroeconomía muchas veces dista de la realidad microeconómica que tenemos cada día nosotros en nuestras empresas cuando tiramos de la persiana para arriba todas las mañanas. Y sí que es cierto que los datos de la macroeconomía dicen que estamos creciendo por encima de la media europea, y sí que es verdad que es cierto que dicen que el empleo estaba en unas cuantías que estaban, pero vamos a empezar a ponerle interrogantes a cada magnitud o a cada macromagnitud, porque crecemos por la máxima, por encima de la media europea, y es cierto, y nos alegramos, y yo como empresario y el mundo empresarial se alegra de tener un país que crece por encima de la media europea, pero ojo, ¿qué está ocurriendo con el déficit? Si realmente estamos en los valores de máximo relativos, ¿no?, con respecto a la historia de España, en déficit público, pues quiere decir que nos estamos endeudando de más para ese posible crecimiento. No podemos olvidar esa inyección económica que tenemos con los fondos de nueva generación, de la Next Generation, en más de 140.000 millones de euros. Es decir, que tendríamos que observar ese tipo de magnitudes. ¿Qué pasa con el empleo? Nosotros llevamos en CEPIME reclamándole al Gobierno más de 2 años que la parte de fijos discontinuos, ¿cuántos de los fijos discontinuos están en discontinuo? ¿Cuántos de esos fijos discontinuos no están trabajando? Porque si no están computados ese bloque de los fijos discontinuos para el total de desempleados, yo quiero saber de los fijos discontinuos cuántos están trabajando y cuántos no. Si mal no recuerdo, hace un año, la vicepresidenta segunda del Gobierno de España dijo que estarían alrededor de los 50.000 o 55.000, dijo en el Congreso de los Diputados. La semana pasada advertimos ya que hay 700.000, más de 700.000 de los fijos discontinuos que no están trabajando. Por tanto, la magnitud del desempleo en España, ¿cómo está? ¿Qué quiere decir? Que una cosa son los parámetros macroeconómicos, y esto los podemos estrujar todos los que habéis trabajado con una hoja de cálculo, sabéis hasta dónde escupe, hasta dónde es capaz de vomitar una hoja de cálculo si la estresamos. Eso lo sabemos todos que hemos trabajado con una hoja de cálculo. Pues en este sentido es igual. Podemos pintar de verde, naranja o amarillo las cuestiones y sacarlas a la luz. La realidad del mundo empresarial es otra muy diferente. Es que el incremento de costes de los últimos 4 años supera el 25%. El incremento de costes medio para la pequeña y mediana empresa supera el 25%. Si nos vamos a los costes laborales, supera el 30%. Pero en el caso de los costes totales, si nos vamos al de materias primas, si nos vamos a cuántos costes, el conjunto más de un 25%. Las ventas no suben a igual velocidad. ¿Qué quiere decir? Que claramente lo que se está produciendo en España es un estrechamiento de margen dentro de la pequeña y mediana empresa. Y eso al final va en detrimento, pues, de nuestra propia actividad. ¿Quién está absorbiendo eso? Lo está absorbiendo la propia empresa.
¿Un estrechamiento de margen qué significa? Pues menor beneficio, si lo hubiera, porque estamos en parámetros negativos en muchas de nuestras actividades, y muchísimo menos capacidad de invertir en innovación, en digitalización, en mejora de condiciones laborales para nuestros trabajadores, etcétera, etcétera, etcétera. Y esa es la realidad del mundo empresarial. Y esa, pues no es por ser pájaro de mal agüero, ni es por ir en contra de la doctrina o de los criterios del gobierno, sino porque hay que denunciar que realmente hoy la empresa está incesantemente sometida, en este caso, a un incremento de costes. Y lo estamos haciendo en una época en España en el que la recaudación vía cualquier cuestión es de las más altas de la historia de España. Y sin embargo no se ven reflejados en una relajación en la presión fiscal ni para el ciudadano ni para la empresa. Por tanto, situaciones que nos estamos viendo y que hay que denunciar, máximos momentos de recaudación con máximas presiones fiscales. Pues si tenemos máxima recaudación, igual es el momento de relajar de alguna manera y paliar esos excesos en costes que están sufriendo, en este caso, el tejido empresarial. Por eso, muchas veces es muy diferente la realidad macroeconómica de un parámetro en el que es cierto que España crece por encima de la media europea y hay que estar contento, pero ojo, ¿por qué crecemos en esa magnitud y cómo está realmente el tejido productivo en el día a día? Añadiría yo a esto que estás diciendo, Gerardo, que efectivamente España está creciendo más que la media europea en este momento, pero claro, lo hace, si vemos los datos, impulsada por el gasto público, fundamentalmente, y gracias a tres factores que, bueno, que están muy bien, pero que hay que tener presentes siempre, que es la inyección de los fondos europeos, la aportación de todos los inmigrantes que están entrando anualmente por miles y que se están incorporando de alguna manera al tejido productivo, y en tercer lugar el impulso tan potente del turismo que afortunadamente resiste y lidera, digamos, el crecimiento. Pero, claro, si vamos a los datos, por ejemplo, de PIB per cápita, se ve perfectamente cómo España está ahora mismo en los niveles de 2008. No hemos recuperado la posición del año 2008 y respecto, por ejemplo, a la media europea, España está por debajo, ha perdido competitividad en Europa. No sé si ustedes lo saben esto, pero respecto a la media de la Unión Europea, España está peor hoy que en el año 2008. Es decir, que nos hemos desenganchado. Es verdad que ahora estamos creciendo más que la media, pero estos años anteriores habíamos perdido demasiado terreno con respecto a nuestros socios europeos. Fernando, me gustaría, yendo por esta línea, que nos des un poco tu visión sobre qué problemas son los fundamentales que habría que resolver en la economía española. ¿Qué crees que nos está lastrando realmente o que está perjudicando especialmente a las pequeñas y medianas empresas? Sin duda, la que viene lastrándonos desde la época de la pandemia, sin duda. La falta de financiación. No hay financiación. La alta presión fiscal. Los impuestos suben. El exceso de cotización y la barbaridad que se está haciendo tanto con el salario mínimo interprofesional como con la reducción de jornada. Y cuando digo la barbaridad, no es que no seamos defensores de la subida del salario mínimo interprofesional. Claro que sí, si la vida sube, claro que hay que subirlo. El problema es la utilización a favor que se hace de esa subida para recaudar más impuestos. Porque nosotros venimos defendiendo desde hace mucho tiempo, tanto para la reducción de jornada, ojo, como para la subida del SMI. Oiga, hagan ustedes lo que tengan, pero que no seamos nosotros los que paguemos esa fiesta. Es decir, ustedes han subido un 12, un 15% en estos años el salario mínimo interprofesional, pero no han bajado las cotizaciones, porque las cotizaciones mantienen los porcentajes. Entonces, si yo tengo el 32% de cotización sobre 1.000, pago 320. Si mañana subo a 1.500, pago 480. Oiga, si quiere sube usted a 1.500, pero congéleme la cotización. Seamos partícipes de la subida. Yo me veré forzado a subir en parte los salarios de los trabajadores como consecuencia de que la vida cambia, etc. Y tenemos que manejar mi negocio, pero ayúdeme usted, no me suba también las cotizaciones. O lo mismo que ocurre con la reducción de jornada. Ahí me dices, ¿qué opinas de la reducción de jornada? Pues sí, a la reducción de jornada. Claro, ¿cómo no vamos a ser partidarios de que se viva mucho mejor y se concilie mucho más? Pero es que la cotización me la sigues manteniendo. Es que yo además, como pequeña empresa,
que tengo problemas para encontrar trabajadores especializados, que tengo problemas de apertura, etcétera, 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 tengo que contratar a alguien sobre el cual tengo que seguir cotizando. Oiga, ya que usted reduce la jornada laboral, podría permitirme que los trabajadores que se contraten como consecuencia de suplir esa carestía de horas que hay en la reducción, no cotizaran o cotizaran de una forma modificada. Y verías como muchísimo pequeño empresario, ojo, que nosotros no es que representemos, pero llevamos unos cuantos cientos de miles, por no decir millones de empresarios, entre autónomos y micropymes, lo verían felices. Antes hablábamos en la antesala, estos señores de Sumar Podemos, con toda mi libertad, que acaban de pactar ayer que hay que trabajar ya por la reducción de jornada a 32 horas. No, vamos a dejar de trabajar todos. ¿Cómo mantenemos este cotarro? Es que es imposible, es imposible. O sea, 32 horas, desde luego, son las que hace cualquier gestor administrativo en 2 días. Y más en época de renta o en época de sociedades. Así te lo digo. Y en la pandemia lo hacíamos en 1 día y medio, porque no paramos de trabajar. Entonces, hay que tener un poquito, ya no si de consideración, si por lo menos un poquito de conocer cómo va el mundo de la pequeña empresa, de conocer cómo va el mundo de la pyme. Y ese es el gran problema de nuestro gobierno, que ni conoce ni escucha. Porque aquí ya se habla una serie de cosas de los fijos discontinuos, que fuimos los primeros. Se acordará mi amigo Juan Iranzo, que está aquí, como en televisión, en la pandemia, decíamos que no nos salían los números ya, por cerca de 700.000 personas. Y desde entonces no nos han salido nunca los números. Y dijimos, esto está en los fijos discontinuos. Nos dijeron de todo, que no decíamos. Buscamos medios de corroborarlo. Lo corroboramos por las medias horas que se trabajaban, etc. Y no se ha hecho nada. Y claro, al final sale a la luz, 5 años más tarde. Pero es que las cosas acaban saliendo. Pero se podían haber arreglado. Y no se arreglan porque al final estamos en ese desmesurado gasto público que no contiene absolutamente nada, porque alguien en su día en el colegio se perdió las clases de inflación, se perdió las clases de austeridad, debió hacer pellas en esas clases y se quedó en las de gasto. Y así no se maneja, porque un gobierno, un Estado es una empresa. Nadie, como en una casa, nadie en su casa gasta más de lo que gana. Bueno, nadie no, hay muchos que lo hacen, pero así luego les va, acabas perdiendo la casa, acabas teniendo problemas. En las empresas nos pasa lo mismo. Y a los estados, como tienen esa máquina, muchas veces imprimir dinero lo que genera es inflación, pero se pierde dinero. Y no podemos continuar así, porque aunque a efectos de macro, y no es una cuestión de dicotomía, a efectos de macro, aunque se diga que va bien, no es verdad. Este año van a caer otras 70.000 empresas que van a desaparecer. Y eso lo dice el barómetro de los gestores administrativos, que lleva desde la pandemia siendo infalible. Y por lo tanto me atrevo a decirlo hoy, más de 70.000 empresas desaparecerán de aquí a final de año. Tenemos más de 300.000 empresas fuera del sistema, que para el que no quiera interpretar qué significa fuera del sistema es trabajando en B, o sea, quedándose con la pasta y no pagando impuestos. Y eso es una barbaridad que estamos permitiendo, que estamos consintiendo, y esas 300.000 que se quedan del dinero, la mayoría es para sobrevivir, porque su negocio no da para esa presión fiscal y no da para esa presión elevada de pagos de impuestos laboral. Y no defiendo que estén fuera del sistema, y no defiendo que no paguen, no lo puedo defender, porque al final tenemos hospitales, carreteras, etc. Pero llega un momento que, claro, la gente le pones entre la espada y la pared, le pones entre perder su hijo mayor, que es su negocio de toda la vida, de perder su medio de vida, etc., o dejar de pagar impuestos. Y la gente, cuando tú le pones contra la pared, acaba eligiendo. Hasta el más honrado del mundo, cuando tiene que elegir entre que coman sus hijos o pagar impuestos, elige que coman sus hijos. Y a los leones, a los tigres y a los animales no se les enjaula y se les tiene sin salida. ¿Y al hombre por qué se hace? Porque el hombre tiene pensamiento, y en ese pensamiento libre que tiene, decide una serie de cosas que, aunque la mayoría no estemos de acuerdo, acabamos perjudicados, porque hay que sobrevivir. Y eso es, por lo tanto, la conclusión a la que yo puedo llegar a lo que has dicho, y es que la pyme va a peor, va a ir a peor, y como no nos demos cuenta, en unos años va a haber un disgusto muy gordo. Y un último apunte, porque has hablado de tantos y tantos y tantos ciudadanos que están llegando al país a cotizar. Hay un estudio que todavía no se ha hecho, porque nuestros políticos muchas veces piensan de corto y no de largo. A mí me gustaría, voy a invitar aquí a alguno de los amigos, a Juan o Javier, a ver si lo hacemos. Todos estos inmigrantes que están llegando, llegan con una cierta edad.
las normas de la Seguridad Social cada vez están elevando más los tiempos de cotización. ¿Qué va a pasar con esos señores dentro de 20 años? Porque aquí está llegando mucha gente de 40 años. Claro. Gente que no ha cotizado en su vida. Gente que cuando llegue a los 67, los 68, se querrá jubilar con razón y con derecho porque llevará 20 y tantos años. ¿Cuánto le va a quedar? ¿Qué devolución va a tener? En los seguros, está aquí mi amigo Víctor, que se dedica a los seguros, en los seguros tú aportas un dinero y recibes a lo cambio. ¿Cuánto va a haber que aportar o cuánto hay que aportar de estos señores? Y va a haber que aportar para que luego recuperen su esfuerzo y su dedicación al Estado español durante todos estos años. Habría que calcular eso porque también es muy peligroso lo que va a ocurrir. Porque vamos a ver la herencia que vamos a dejar a las generaciones. Y fíjate que no hablo contra la migración, hablo a favor de la migración, pero no se está teniendo en cuenta que esos señores, después de los años que trabajen, algún día se va a jubilar. ¿Quién va a pagar esa fiesta? Es que estamos hipotecando, ya no a corto, es que además estamos hipotecando a largo y lo vamos a pagar muy duro. Ojo, que ya en estos años estamos pagando esas pensiones de aquellos que también hace 20 y tantos años vinieron, que ahora se jubilan y muchos de ellos, pensando que se van a jubilar con esas nóminas, se están encontrando con que se jubilan con el 50%. ¿Por qué? Porque han empezado a cotizar en el territorio español a los 40 o a los 40 y tantos, que hay una gran media importante. Los jóvenes no, evidentemente los inmigrantes que vienen jóvenes van a tener una oportunidad parecida o similar a la de nuestros jóvenes, porque empiezan con las mismas edades de cotizar. Pero insisto, ¿qué pasa con todos estos inmigrantes que vienen con 40 o 50 años? ¿Qué van a hacer los pobres? Lo tengo que decir así. ¿Quién les va a defender? Los de 50 dentro de 15 o de 16 y los de 40 dentro de 25 o 26, cuando vayan a jubilarse y vean que no se van a poder jubilar y van a acabar como los americanos, trabajando a los 70 y a los 80 porque su pensión de jubilación no les va a dar para sobrevivir y van a tener que simultanearlo. Álvaro, sí. permíteme que hay una... De las palabras de Fernando ha tocado muchísimos palos, ¿no? Pero en el conjunto ese de que hay mucha... Desgraciadamente sube la economía sumergida, yo digo que hay una mala praxis en cualquier gobierno de los que yo he conocido en este país, es que entiende el gobierno de turno, no estoy hablando de ningún tipo de gobierno, cualquiera, me da igual que nos vayamos a una comunidad autónoma, a una entidad local o a nivel nacional. Los gobiernos entienden que gobernar es legislar. Y ese para mí ese es uno de los mayores errores que este país está lastrando durante los últimos lustros. Todo el que pasa a un gobierno cree que gobernar es legislar. ¿Cuántas normas voy a sacar? Y yo soy contrario a eso. Un pensamiento que gobernar es gestionar. Y habrá normas que tendrás que sacar y habrá normas que tendrás que eliminar. Por tanto, para mí gobernar es gestionar y gobernar no es legislar. Simplemente muchas veces, incluso en los programas políticos de los partidos, aparece el número de normas que hemos conseguido hacer en el periodo en el que hemos estado. Pero ¿dónde estamos? ¿Pero en qué país es el que vivimos? Y desgraciadamente esa es la filosofía de los gobiernos que nos están llevando en los últimos años a España pues, a un callejón sin salida. Y yo soy de los que muchos me habéis escuchado, que digo que con el tema de la norma, España es un país muy dado a ser el líder en la norma. En las normas más restrictivas, si nos vamos a cualquier actividad de las que realizamos en el mundo empresarial, si ponemos, por ejemplo, el medio ambiente o si ponemos, me da igual, la que digáis, la norma, la nuestra, es la más restrictiva. Si en Europa hay algo, pues nosotros 2 escalones por encima. Siempre. Nuestra norma en España en los últimos lustros es la más restrictiva. ¿Para qué? Para que todo el mundo pase por debajo. No tiene ningún sentido elevar tanto el listón para que, como decía Fernando, dejemos a la gente que pase por debajo. Oye, yo soy de los que piensan, bajemos el listón a un umbral que entrenando un poquito todo el mundo sea capaz de saltarlo. Y aquel que pase por debajo del umbral, ese con la Iglesia hemos topado. Démosle todas sus reprimendas que merezca, pero pongamos el umbral en el que todo el mundo, entrenando un poquito, seamos capaces de hacerlo. Yo creo que ese tipo de filosofía son reflexiones que yo en la vida política, social, económica en la que vivo, digo, tan sencillo como eso y nadie se lo plantea. Bueno, pues realmente yo creo que tenemos un problema.
Ha hecho referencia al salario mínimo y a mí me parece una barbaridad. Muchos me habéis escuchado. El salario tiene que ser la contraprestación económica a un trabajo realizado. Y nada tiene que ver las condiciones de cada individuo. No tiene ningún sentido que hayamos comprado el relato, en este caso de parte del gobierno, de que el salario mínimo es una política social. Que no. Que para tener mejores salarios, lo que hay que tener es mejores empresas. No por real decreto definir los salarios. Que eso es una intervención del sistema económico. Y el salario mínimo, pues tiene que estar acorde con una serie de inputs del trabajo realizado, la cualificación del trabajador, los beneficios o no posibles del mismo, los impuestos o no que tiene que derivar, etcétera, etcétera, todos los inputs, y por eso saldrá un salario mínimo. Y otra cosa diferente es que si ese salario mínimo no es suficiente para un individuo según sus condiciones en un territorio o en un sector correspondiente, se activen las políticas sociales que también pagamos nosotros, que es lo que generan trabajadores y empresas en su trabajo diario, generan unos recursos que los gestiona el gobierno, se activen las políticas sociales correspondientes para paliar esos efectos de ese individuo. Porque lo otro, el salario mínimo es el mínimo de los salarios, lo otro es una intervención del sistema económico. Y hemos comprado pues, los relatos del salario mínimo, que tiene que ser el mínimo digno o no digno, ¿no? Si yo soy de los que digo que hay que pagar los mejores salarios, pero teniendo en cuenta cómo está la situación de la empresa, el sector y el territorio, o sin tener en cuenta esas cuestiones, por real decreto, pues cosa paralela es el tema de la jornada laboral. El tema de la jornada laboral, otra iluminación mediática, cortoplacista, populista, en el que tienen que ser 37,5 horas. ¿Y por qué no 32, como decía ahora Sumar? ¿Y por qué no 28? ¿Y por qué no 36? ¿Dónde está la memoria económica asociada a una medida de tal calado de intervención sobre algo esencial y fundamental que es la negociación colectiva en este país? En este país hay más de 4.500 mesas de negociación colectiva en los que sindicatos y empresarios se ponen de acuerdo en dos pilares básicos y otras muchas más cuestiones: el salario y el horario. Y resulta que por real decreto obviamos los más de 45 años de negociación colectiva entre empresarios y sindicatos y por real decreto hablamos de salario y hablamos de horario. Y yo les pregunto a mis compañeros de los sindicatos y les pregunto a los miembros del gobierno, ¿es que son más torpes los negociadores sindicalistas, representantes de los trabajadores del convenio del comercio, son más torpes que los de los convenios de la educación? No me lo creo. Hay convenios en educación que están en 35, alrededor de las 35 horas, y hay convenios en el comercio que están alrededor de las 39 horas. ¿Y qué pasa? ¿Que unos son más listos que otros? No. Que unos y otros tienen en cuenta la realidad del sector y del territorio que están negociando. Y resulta que viene la vicepresidenta del Gobierno de España y dice, no, señores, 37 horas con 5 para todo el mundo, en cualquier sector y en cualquier territorio. Señora vicepresidenta, ¿y en qué se basa usted? Pues no lo sé, porque hay que trabajar menos. No tiene sentido alguno. No tiene, deja de tener sentido alguno. ¿Y qué memoria asociada hay que refleje o pueda refutar la cuestión que estás poniendo encima de la mesa? ¿Y por qué hablamos de jornadas laborales de 37,5 horas? ¿Me podéis decir aquí en la sala o en qué convenio colectivo de España se negocian las horas por semana? Si se habla de una jornada laboral anual. Efectiva. ¿Pero qué me estáis contando? Y sin embargo, nosotros también como propias organizaciones admitimos el discurso y el debate sobre 37,5, 36,3 o 38,7. No, mire usted, no puedo hablar de eso si no es dentro de la negociación colectiva. Que para eso lleva más de 45 años haciéndolo representantes de los sindicatos y de los trabajadores y representantes de las empresas. Bendecidos por la Constitución española en su artículo 7, que no son un ente que ha venido hoy, que lleva más de 45 años negociándolo, pero no pasa nada. Aquí rompemos el diálogo social, la verdadera arma que hemos tenido para trabajar durante los últimos 45 años entre empresarios y sindicatos, y por una iluminación divina decimos que es 37,5 y si nos reunimos entre nosotros decimos que es 32. Vamos a ser un poco más serios. Vamos a ser más serios, porque hay algo que
que está detrás de todo esto, que absolutamente nadie quiere hablar, el único que quiere hablar, y tengo que ser honesto y tengo que ser sincero, es Carlos Cuerpo, el ministro de Economía, y está trabajando por ello, y nosotros estamos trabajando mucho desde CEPIME con el Ministerio de Economía, y hay que decirlo, cuando no está de acuerdo con uno o está de acuerdo, y en este caso el Ministerio de Economía advierte un gravísimo problema en la productividad de la empresa española. Tú has hecho referencia a la competitividad y el ministro Cuerpo hace mucha referencia a la productividad, y de hecho estamos trabajando en muchísimos proyectos, en este caso con CEPIME, para ese incremento de productividad, con formación, con mejora de procesos, con mejora de procedimientos, etcétera, etcétera, para poder mejorar la productividad. Pero el resto, ¿quién habla de productividad? Señora vicepresidenta del Gobierno de España, ¿usted ha hecho las cuentas con esa bajada unilateral a todo el mundo a 37,5 horas a la semana, cómo queda nuestra productividad? Porque lleva semestres defendiendo la productividad, en valores del año 2015 todavía. Entonces, ¿dónde están todas estas cuestiones? Pues nos quedamos en el corto plazo, en el titular, y de ahí saltamos al siguiente. Pues creo que es difícil, es muy difícil gestionar una empresa, porque ¿sabéis lo que le pasa a las empresas? Que la empresa miramos al futuro. Yo soy tercera generación de una empresa familiar que tiene cerca de 90 años, y cuando yo estoy trabajando en la empresa, cuando estamos trabajando los equipos en la empresa, pensamos en los siguientes 90 años. Probablemente el mundo empresarial, sea cual sea su dimensión, pensará en los próximos 90 años. No sé si cada gobierno que pasa, en este caso por gobernar, piensa en los más de 4 años siguientes que pueda ocurrir en el entorno en el que estamos tomando las decisiones. Por eso yo creo que son tantas y tantas cosas las que Fernando ha hecho, y ha dado una pincelada de algo esencial, el tema de vacantes. No puede ser que nuestros proyectos se estén quedando en un cajón porque no tengamos mano de obra. No tiene ningún sentido. En un principio era la cualificación de la mano de obra, y ahora se ha convertido en un problema transversal, sea cual sea el nivel educativo, formativo del trabajador. Hay una deficiencia clarísima en la jornada, en la búsqueda, en este caso, de recursos humanos de trabajadores para nuestras empresas. Pero es que hablamos del asentismo, ¿y qué pasa con el asentismo? Hablamos de reducciones de jornada, hablamos de subidas salariales, pero no hablamos del asentismo. El asentismo está en los umbrales del 7%, en este caso en España, que es el mismo que teníamos en la pandemia. ¿Por qué tenemos el mismo asentismo que en la pandemia? De forma asintótica se queda en el 7%. Algo estará sucediendo. ¿Y qué pasa? ¿Que nadie quiere hablar de asentismo? No tiene sentido. Hablamos de lo que nos preocupa a CEPIME, y eso es lo que nos ha preocupado a CEPIME en los últimos años. Las vacantes, el asentismo, la financiación, que te he hecho referencia, el crecimiento de la empresa, el tamaño de la empresa. Para ser competitivo en este mundo globalizado, el número de trabajadores es muy influyente, el volumen de tu empresa es muy influyente. Y España está en déficit con respecto al número de trabajadores con la media europea. Y simplemente convergiendo, que son 6 trabajadores, 6 con poco, la media europea, y 4,5 la media española, simplemente converger a la media europea haría incrementar el PIB en este país en un 5%. En más de 1.200.000 puestos de trabajo. Y lo que es más importante, en recaudaciones para el gobierno, es más de 30.000 millones de euros. ¿Hay manera de recaudar mejor que no solo la presión fiscal? Pues bueno, pongámonos a trabajar eso. ¿Qué es lo que ocurre con todas estas medidas que yo os digo? Que son de medio-largo plazo. Que no tenemos el rédito en el titular siguiente del periódico. Y yo decía antes en la mesa, cuando estábamos tomando el café, que alguien en este país tendrá que pensar en los próximos 20 o 30 años, o 50. Alguien tendrá que pensar y dejar el cortoplacismo a un lado. Y yo entiendo que los partidos políticos, y vengan las elecciones, se piense en cómo ganar las elecciones siguientes. Yo estoy inmerso en un proceso electoral, pero, por favor, nadie en este país va a levantar la cabeza y va a buscar unas soluciones que nos puedan ser útiles para los próximos 30, 40 años. ¿De verdad no hay materias para que hubiera pactos de Estado en este país para los próximos 30, 40, 50 años? No me lo puedo creer.
Yo solo quiero 50 segundos para una cosa que ha dicho, porque es que como yo la tengo aquí apuntada y parece que nos hemos puesto de acuerdo, la quiero sacar para que la gente se dé cuenta. Y es ratificar que esto no es una reivindicación al gobierno, sino que aquí hay muchos defectos de gobiernos pasados. Has hablado de normas. Yo te voy a responder, porque dada la casualidad no nos hemos puesto de acuerdo. Que conste que hacía mes y medio que no hablábamos, pero es que traigo el dato. 43 años siguientes a la aprobación de nuestra Constitución. Podemos hablar ya que ha habido gobiernos de todos los estilos, de todos los tipos y de todas las creencias, ¿verdad? 414.272 normas que obligan a las empresas. Fuente del Banco de España, no me la invento. Significa, en un ejercicio moderado de horas de trabajo, que nos han aprobado 9.634 normas al año, que dividido entre días son 44 al día, que dividido entre horas son 6 a la hora, que significa 10 minutos. Llevan ustedes con nosotros 40 minutos. Llevamos 24 normas publicadas. Echen las cuentas. Si un trabajador empezara a trabajar y le dijéramos, dedíquese usted a leer todo lo que sale publicado, se jubilaría sin haber podido leer todo. Esto es imposible. Es una barbaridad. Para una empresa. Las grandes todavía pueden tener 20 o 30 tíos que lean por ellas, pero explícale tú aquí al sastre o al fontanero, que además aquí las leyes se sacan y se mezcla todo, explícale tú cómo se tiene que saber él que cada 10 minutos hay una norma nueva. Imposible. Ya te he contestado. 414.272 normas en 43 años que afectan a las empresas. Nosotros lo teníamos por página del BOE, página de boletines oficiales de Estado. Y era, si ponía folio con folio, me parece que podía ir desde Madrid a Murcia. Sí. Bueno, era más alto que la Torre Eiffel. Pesaba más que 8 vacas lecheras. Es decir, ahí están los números, ¿no?, que Fernando tiene, ¿no? Hay Diego Sánchez de la Cruz, creo que ha hecho un monumento de... No sé si lo habéis visto, lo llevó el otro día a la puerta del Congreso de los Diputados, solo con las normas que se han publicado desde el 1 de enero. Y ocupaba ya 3 metros. O sea, los folios agrupados ya eran de 3 metros de altura. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, tanto a Fernando como a Gerardo. Podemos darle paso y si no, sigo yo haciendo preguntas, ¿eh? A ver, Juan Iranzo. Buenos días, muchas gracias. Enhorabuena por este magnífico acto a los tres. En primer lugar, una brevísima reflexión. Tengo el honor de colaborar en tu periódico y publicó un artículo que se titulaba El juguete infantil. ¿Por qué? Porque el crecimiento que tenemos, y quiero que quede claro desde este momento, es un crecimiento insano, porque está basado fundamentalmente en el gasto público y en un incremento de la población de unas 500.000 personas al año. Evidentemente consumen, trabajan algo, pero ese crecimiento es completamente insostenible porque está basado en deuda pública en una población que es insostenible en el futuro. Y en tercer lugar, es increíble el crecimiento, porque yo ya no me lo creo. Realmente el crecimiento, por ejemplo, del cuarto trimestre, el 0,8% intertrimestral, es inconsistente completamente con el crecimiento del empleo, que no se ha comportado satisfactoriamente. Es inconsistente con la evolución del turismo, que se comportó mucho mejor en el tercer trimestre. Por tanto, no me creo esas cifras. Y dicho lo cual, 2 preguntas, una a Fernando y otra a Gerardo. Fernando, estamos viendo la falta de mano de obra cualificada y no cualificada. Es un problema para el funcionamiento de las empresas. Estamos viendo cómo cada año entran 500.000 personas, muchas de ellas de manera irregular, o la gran mayoría, a nuestro país. Y sin embargo, muchas empresas estamos sufriendo, y lo sabes muy bien, la imposibilidad prácticamente o la lentitud para atraer trabajadores cualificados del extranjero, que el primer día que pisen España van a empezar a cotizar. ¿Por qué de esa dificultad? Y a Gerardo, una pregunta muy concreta también. Se han disparado los costes, los has estimado en un 20%, pero es que en la mayoría de los casos, sobre todo para las empresas que trabajan con el sector público, que muchas son pymes, han ido contra margen, lo que ha estrangulado a la empresa. ¿Por qué no se puede indexar los precios de los contratos públicos? Muchas gracias. Gracias, Juan. A ver, el tema de la inmigración, que efectivamente lo estamos sufriendo, yo siempre digo que hay mucha palabrería, pero poca acción. ¿Y por qué digo eso?
y voy a intentar documentarlo brevemente. Se dice que hace falta mano de obra, se dice que necesitamos trabajadores, y es verdad, se dice y lo decimos, y es verdad. Pero si acudes a la que en teoría debería ser la única fuente fiable de este país, que es el Boletín Oficial del Estado, no dice eso. O por lo menos los que tendrían que publicarlo no lo dicen. Porque el catálogo de puestos de difícil ocupación, que es aquel que nos faculta a los empresarios para poder traer gente al exterior que no tiene papeles, pero que puede para trabajar, primero, se dejó de publicar en el segundo trimestre del 2024. El tercero y cuarto no fue publicado. Pero es que ahora que ha salido publicado en el primer trimestre de 2025, por cierto, curiosamente, después de una carta que mandamos nosotros a la Dirección General de SEPE y que os hicimos partícipe, que también la mandó CEPIME, diciendo que qué estaba pasando, al final lo que sale publicado es que puedes contratar camareros de barco. Bueno, todo lo que sea relacionado con los barcos, como si todos los españoles tuvieran barco. Carpinteros metálicos, carpinteros de otro tipo y electricistas. Pero además necesitas certificados cualificados. Bueno, pues los que tenemos alguna cierta relación con países, llamarlos del tercer mundo puede ser peyorativo, pero bueno, con países con unas ciertas dificultades. Yo en este caso digo, pues llámese Cuba o llámese países de África, tenemos gente que podemos traer. Y cuando hacemos las ofertas para traernos, nos las deniegan porque nos dicen que o bien no está publicado en el catálogo de puestos de difícil ocupación, o bien que el catálogo no ha sido actualizado y que, por tanto, el catálogo del segundo trimestre, que era el último, no valía, o lo que es peor, te dicen, acredíteme usted o certifíqueme usted la cualificación de esos trabajadores como si esos países tuvieran la capacidad certificadora o los registros que tenemos en España, que hay veces que habría que saber. Es decir, aquí en España existe, afortunadamente, porque eso sí que lo han hecho muy bien los sucesivos gobiernos, una trazabilidad de las personas en cuanto a sus estudios, su formación, su cualificación, etcétera, y se puede, desde el grado escolar, desde el escolar hasta la fecha, tú puedes hacer el seguimiento, incluso encontrar los títulos universitarios, están incluso publicados en un registro de títulos. Pero todos estos no. Y en estos países de origen, diles tú a los de Kenia, ¿cómo te acreditan que un señor es un electricista con una formación profesional adecuada? Cuando, con suerte, y sin embargo lo es. Y no puedes contratarlo, con lo cual seguimos teniendo esa mano de obra carente y seguimos escuchando que hace falta mano de obra y que van a traer. ¿Pero a quién van a traer? Es decir, los criterios, y yo siento que sea una crítica al actual poder, porque no quiero que parezca que aquí estamos para hacer crítica política. Pero es que al final los criterios son políticos. Se van a determinados países con los que se lleguen a acuerdo, de los cuales su mano de obra no es la que necesita este país, y lo que habría que hacer es abrir a todos. Que se publique ya, si hay necesidad de fontaneros, que nos dejen traer fontaneros de cualquier parte del mundo a los empresarios, y se arreglarán muchos problemas. Y lo mismo si son ingenieros, lo otro. Si se puede hacer el crecimiento desordenado, como decías tú, insano, lo único que genera en el ser humano es cáncer. Y el cáncer acaba solo matando a la persona en la que reside. Punto. Porque desafortunadamente el cáncer hoy en día todavía no tiene cura. Tiene una serie de cáncer, se van curando. Pues en la economía es lo mismo. Cuando la economía coge cáncer, como no lo estirpes a tiempo, acabas con la economía. Y es lo que nos está pasando. Entonces, ¿podemos conseguir mano de obra? Sí, pero abramos, y que el SEPE, y esto es una reivindicación que hago en nombre de los gestores administrativos, en nombre de los empresarios de España, que el SEPE de una vez publique un catálogo de puestos de difícil ocupación, o que deje permitir. ¿Por qué no podemos traer a cualquier ciudadano del mundo que las empresas con que acreditando su solvencia puedan hacer una oferta y se traiga? ¿Por qué hay que esperar a que el SEPE, de una forma parcial, publique quién sí y quién no hay trabajo? Porque lo cierto es que no hay fontaneros, lo cierto es que no hay carpinteros, lo cierto es que no hay albañiles, no hay absolutamente nada. Pero oficialmente, y así lo digo yo, oficialmente acudan ustedes al catálogo de puestos de difícil ocupación y verán que lo único que hay en este país es gente para trabajar en barcos. Claro. Bueno, es que se da la paradoja de que necesitamos, todo el mundo coincide en que necesitamos más vivienda, porque uno de los grandes problemas de España es la vivienda, pero ¿cómo vamos a crear vivienda si no hay albañiles, si no hay carpinteros, si no hay electricistas? O sea, difícilmente. Y no hay financiación. Bueno, esa es otra, efectivamente. Gerardo, te hacían una pregunta. Me decía Juan, yo la indexación que le llamamos, ¿no?, de los contratos públicos a la subida, en este caso, por ejemplo, del salario mínimo, como un contrato que tienes tú con la administración, de los cuales la mayor parte de las empresas
que tienen servicios con la administración, el salario base, el salario mínimo, es uno de los mayores dentro de la propia actividad, relacionadas pues con la cuida de jardines, con las piscinas, con cuántos servicios hay de contratos públicos. En este sentido, no vale enmarcarse por parte, en este caso, de los gobiernos y decir el gobierno de España, oye, es que eso es riesgo regulatorio. No tiene ningún sentido. Yo aquí, que nosotros reclamamos siempre que si el salario mínimo, en este caso, subiera, lo hiciera también en la misma proporción el contrato que tiene estipulado la empresa con la administración, puesto que es que ni siquiera prescindir de ese contrato, rescindir ese contrato, puede condenar a la empresa para el resto de sus días. Es decir, no tiene ni la capacidad, en este caso de una solución resolutoria, para poder abandonar el concurso ese y salirse y dejarlo en este sentido. La sanción o lo que le cae encima a la empresa, en muchos casos, la conllevaría a su inexistencia, ¿no? a finalización de la misma. Pero detrás de todo esto, ¿sabes lo que pasa, Juan? Que una cosa es predicar y otra cosa es dar trigo. Y yo tengo el ejemplo claro del salario mínimo, en el que el gobierno, en este caso, no aplica para su empresa esa medida que está, en este caso, haciendo a la empresa. Al final, la empresa particularmente es la que estrella su margen y absorbe esa subida. Pero hay un par de ejemplos que son claros en una cosa es predicar y otra cosa es dar trigo. Por ejemplo, la ley del informante. Ahora, recientemente, tendremos que las empresas no poder tener en espera telefónica a nuestros clientes más de 3 minutos. Bueno, pues si vosotros veis la ley, excepto las administraciones. Es decir, ustedes en sus empresas tengan como máximo al cliente, que me parece muy bien, como máximo 3 minutos, excepto a las empresas públicas y a la administración. Esa no tiene la necesidad ni la obligación de tener. Ese cliente que llama a la administración no tiene el bien de estar como máximo 3 minutos. Eso nos pasa en todo. La ley de segunda oportunidad es para todos menos para la administración. Efectivamente. Es decir, ¿cuánta hay? Y cuando negociamos la conflictiva, aquella reforma laboral, la eliminación de los contratos temporales, claramente la temporalidad se acabó, excepto para los contratos de la administración. En todos los temas de innovación, en todos los temas de formación, con la universidad, etcétera, ahí no había una rescisión de los contratos temporales. Por tanto, al final lo que hay que ser consecuente y en este sentido, si ponemos una medida que afecta, y el caso que tú te referías, que era el de los contratos públicos, no tiene sentido alguno que no se indexe, que no se actualice el convenio, el contrato, en función de las condiciones nuevas que han cambiado. No tiene sentido alguno, excepto la discrepancia que existe en diferentes ministerios, porque Hacienda no piensa lo mismo que el Ministerio de Trabajo en este caso. Bueno, pero que sepas que hay algunas cosas que hay muchos que han salido ganando con el salario mínimo. El Estado, con 2.500 millones más de recaudación, que no se lo olvidará. Que es lo que decíamos, incremento de recaudaciones en récord y que sin embargo no se traspasan a beneficencia o a beneficios, en este caso fiscales, ni para empresas ni para trabajadores. Por primera vez en la historia, los que cobran el salario mínimo tributan, y los grandes ganadores de la subida del salario mínimo, que nadie se ha dado cuenta, los morosos. Porque como ahora la inembargabilidad se ha subido, el que, ya sabéis, salario mínimo profesional es inembargable, la segunda cuantía al 30, la tercera al 50, pues el que antes debía, ahora paga todavía menos su deuda, porque lo que tenías embargado, ahora te engarra menos, con lo cual, bueno, pues ahí siempre quiere estar agradecido. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí. Me ha parecido interesantísimo y yo me quedaría con dos cosas que habéis dicho ambos. Fernando, sobre todo me ha impresionado mucho el dato que has dado de que este año van a cerrar 70.000 empresas en España. Mínimo. Mínimo, que he hecho antes la cuenta con el teléfono y son 190 al día. O sea que hoy morirán en España 190 empresas. Se dice pronto... 189 porque a mí me ha llamado esta mañana un cliente para decirme que cerraba. Pues fíjate, ya quedan solo 189, pero son muchas, es dramática la situación. Y me quedo con una frase que ha dicho Gerardo que yo creo que resume bastante bien su visión y su propuesta, ¿no? Para tener mejores salarios necesitamos mejores empresas. Yo creo que es una magnífica frase
y que seguramente muchos de los que están aquí comparten. Les agradezco a todos ustedes su presencia hoy aquí, por supuesto a Fernando y a Gerardo. Gracias. Muchas gracias a vosotros.